La atmósfera en la cabaña de Hopper se volvió asfixiante. Bill se llevó la mano a la nuca, temblando violentamente. Su rostro estaba pálido como el de un muerto. Ya está aquí, susurró Bill. ¿Sabe dónde estamos? Los chicos salieron un segundo al porche y el corazón se les detuvo. A lo lejos, las copas de los árboles se doblaban y estallaban como si un huracán de carne estuviera atravesando el bosque. La silueta colosal del desuellamentes, una masa de terror de 10 metros de altura, avanzaba a una velocidad antinatural hacia ellos. Mientras tanto, en las profundidades del búnker, Dustin y Eric habían logrado lo imposible. Aprovechando un cambio de guardia, sacaron a Steve y Robin de la sala de interrogatorios. Ambos estaban en un estado lamentable, los rusos les habían inyectado un suero de la verdad que los tenía riendo histéricamente y tropezando con sus propios pies. Arriba, arriba, tropa helado, gritaba Dustin, cargando el brazo de Steve sobre sus hombros. Si nos atrapan, nos convertirán en comida para perros rusos. Lograron subir por el elevador de carga, pero al llegar a la zona de comida del centro comercial, las sirenas empezaron a aullar. Guardias armados con AK-47 irrumpieron en el pasillo. Steve, aún drogado, saludó a uno de los guardias antes de que Erika lo tirara al suelo tras un mostrador. Estaban atrapados en el mal mientras la verdadera pesadilla se desataba en el bosque. En la cabaña, el pánico se convirtió en acción desesperada. Nancy cargó la escopeta, mientras Jonathan y los chicos arrastraban estantes, mesas y el sofá para sellar las ventanas y la puerta. Naruto estaba en el centro de la sala, pero se veía terriblemente mal. Sus sentidos de ninja, usualmente su mayor ventaja, eran ahora un tormento. Podía sentir cada latido del corazón del monstruo, cada fibra de carne moviéndose, multiplicado por 100. Era un ruido blanco de agonía que le gritaba en cada rincón de su mente. «Concéntrate, cachorro», rugió Kurama en su interior. «No escuches a la bestia, escúchame a mí». De repente, el techo crujió. Un rugido ensordecedor sacudió los cimientos y el primer tentáculo de carne, lleno de dientes y pinchos, atravesó la pared como si fuera de papel. Nancy disparó, pero las balas solo se hundían en la masa regenerativa sin frenarla. 11 extendió las manos, sus gritos de esfuerzo se mezclaban con el ruido de la madera rompiéndose, pero por cada tentáculo que frenaba, aparecían 2 más. «Son demasiados», gritó Lucas, retrocediendo mientras una de las extremidades intentaba atraparlo. Naruto sintió que la infección en su cuerpo quemaba, amenazando con paralizarlo, pero al ver a Max acorralada en una esquina, su instinto de protección superó al dolor. Atrás rugió Naruto. El chakra rojo estalló de nuevo, pero esta vez fue diferente. El manto de chakra de 4 colas empezó a manifestarse, aunque contenido para no destruir la cabaña. 4 brazos de energía pura brotaron de su espalda, moviéndose con una velocidad que el ojo humano no podía seguir. Los brazos de chakra atraparon los tentáculos del desuellamentes en el aire, apretándolos hasta que la carne del monstruo empezó a humear por el calor del chakra de Kurama. Naruto estaba sosteniendo el peso de la bestia al solo, sus pies hundiéndose en el suelo de madera. «Salgan de aquí», gritó Naruto, con los ojos inyectados en sangre y las marcas en sus mejillas volviéndose gruesas y salvajes. «No puedo aguantar a este bastardo mucho más tiempo dentro de esta casa». La cabaña de los Byers estalló en una lluvia de astillas y sangre púrpura cuando Naruto liberó su poder. Con los 4 brazos de chakra rugiendo a sus espaldas, Naruto sujetó los tentáculos que habían penetrado las paredes y, con un rugido que hizo vibrar los huesos de todos los presentes, los arrancó de cuajo como si fueran simples ramas secas. «Ahora. Váyanse», gritó Naruto. Antes de que la bestia pudiera regenerarse, Naruto se convirtió en un borrón naranja. Su velocidad era tal que el aire silbó a su paso. Impulsándose con el chakra de Kurama, saltó hacia el rostro deforme del desuellamentes, conectando una patada con ambos pies que resonó como un trueno en medio del bosque. La fuerza del impacto fue tan brutal que la masa de carne de varias toneladas retrocedió, aplastando los pinos a su paso. Naruto no le dio tregua. Mientras el monstruo se tambaleaba, el ninja hundió sus garras de chakra profundamente en la cabeza de la criatura. «Esto es por lo que me hiciste en el hospital», rugió. Concentrando toda su fuerza en sus brazos físicos y en los de chakra, Naruto tiró hacia direcciones opuestas. Se escuchó un sonido húmedo y desgarrador mientras partía la cabeza del monstruo por la mitad. Una lluvia de fluidos viscosos cubrió a Naruto, y el desuellamentes quedó inmóvil, sus tentáculos cayendo al suelo por el shock del daño masivo. Aprovechando esos preciosos segundos, Jonathan arrancó el auto. 11 se detuvo en la puerta, con las lágrimas mezclándose con la sangre de su nariz.
Naruto. Ven con nosotros, le gritó desesperada. Naruto se giró brevemente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el manto del zorro, dándole una apariencia feroz pero protectora. No puedo, Si voy con ustedes, él los seguirá por mi olor y mi chakra. Yo lo detendré aquí. Hizo una pausa, mirando a Once a los ojos. Tú encárgate de Billy. Él es la clave. Llévalos a salvo. El coche de Nancy aceleró a fondo, dejando atrás una nube de polvo. Naruto se quedó solo frente a la gigantesca masa de carne que ya empezaba a cerrar sus heridas, susurrando el nombre de su presa. El centro comercial era un caos de luces de neón y disparos. Dustin y Erika arrastraban a un Steve y una Robin que no paraban de reírse de las luces del techo debido al suero ruso. Miren. Los colores bailan, balbuceó Steve mientras Dustin lo metía a la fuerza tras una mesa de la zona de comidas. Cállate, Steve. Nos van a matar, susurró Dustin, asomándose para ver a los guardias rusos acercarse. En ese momento, el radio de Dustin vibró. Era la voz de Jonathan. Dustin. Vamos hacia allá. Naruto se quedó atrás para detener al monstruo, pero el desuellamentes va a recuperarse pronto. Abran paso, porque llegamos en 5 minutos. El bosque de Hawkins fue testigo de una danza que desafiaba las leyes de la física. El desuellamentes, furioso tras haber sido partido en dos, emitió un rugido ultrasónico que hizo que las venas negras en el cuerpo de Naruto vibraran como cuerdas de violín tensas. El dolor fue agudo, un pinchazo directo al cerebro, pero Naruto simplemente apretó los dientes. La bestia lanzó un zarpazo colosal, una pata de carne y hueso del tamaño de un tronco de roble que descendió con la intención de aplastarlo. Naruto ni siquiera parpadeó, con una voltereta hacia atrás que parecía ejecutada en cámara lenta para su percepción, el ninja se elevó en el aire, sintiendo el viento del ataque rozar su barbilla. El monstruo no se detuvo. Lanzó una ráfaga de ataques, tentáculos que salían como proyectiles, garras que barrían el suelo y mordiscos laterales. Pero Naruto se movía como una hoja en medio de un huracán. Esquivó el primer tentáculo con un giro de 360 grados sobre su propio eje, tan rápido que dejó un rastro de luz naranja. Se agachó bajo un zarpazo lateral, dejando que la garra destruyera 3 pinos detrás de él mientras él ya estaba impulsándose hacia arriba. En el aire, caminó literalmente sobre el costado del monstruo, desafiando la gravedad con el control de chakra en sus pies, haciendo que la bestia se golpeara a sí misma al intentar alcanzarlo. Para cualquier humano en Hawkins, Naruto parecía un dios de la guerra envuelto en fuego dorado. Para él, era solo una cuestión de tiempo antes de que su cuerpo cediera. Dentro del sello, el panorama era crítico. El agua llegaba a las rodillas de Naruto y la oscuridad presionaba los barrotes. Escucha, cachorro, la voz de Kurama retumbó, más seria que nunca. Este mundo tiene límites que tu cuerpo no puede romper. Aunque tengo todo mi poder, aquí no puedes manifestar mi forma completa. No hay suficiente espacio en esta realidad para que yo aparezca en mi tamaño real. Solo puedes usar las colas y una copia barata del modo Kurama. Naruto jadeó, aterrizando tras una pirueta sobre una rama alta. Su brazo infectado palpitaba con un brillo púrpura podrido. Pero hay una forma de limpiar esa basura negra de tu sistema, continuó el zorro, sus ojos rojos brillando con una intensidad salvaje. Si forzamos la transformación a ese modo incompleto, el calor de mi chakra incinerará la infección desde el núcleo de tus células. Pero para hacerlo, necesito que rompas el flujo normal. Déjame el control, Naruto. Tú encárgate de abrir el sello, yo me encargaré de este saco de carne. Naruto miró el gran papel de sello en la jaula. Sabía el riesgo. Dejar que Kurama tomara el control total en un estado de debilidad podría ser peligroso, pero era la única forma de salvarse y salvar a los demás. Hagámoslo, Kurama, susurró Naruto mentalmente. Con un grito de determinación, Naruto se lanzó al interior de su mente hacia el gran pergamino del sello. Sus manos agarraron el borde del papel y empezó a tirar con una fuerza espiritual inmensa. El tiempo pareció detenerse dentro de la mente de Naruto. El agua, que antes era una marea oscura de desesperación, se calmó de golpe. Naruto tiraba con todas sus fuerzas del sello, sus uñas sangraban y sus dientes crujían por el esfuerzo, pero el papel no cedía, la duda en su corazón lo mantenía encadenado. Es inútil, sollozó Naruto. No tengo la fuerza. De repente, una calidez inexplicable rodeó sus hombros. No era el calor abrasador de Kurama, sino una sensación suave, como un abrazo que había esperado toda su vida. Naruto volteó lentamente, con los ojos empañados. Frente a él, con una sonrisa que iluminaba incluso el rincón más oscuro del sello, estaba una mujer de cabello rojo largo y vibrante.
Sus ojos brillaban con una ternura infinita. ¿Quién?, balbuceó Naruto. Hola, Naruto, dijo ella, su voz era como una melodía. Soy Kushina. Soy tu madre. El mundo de Naruto se tambaleó. El dolor del desuellamentes, la fatiga de los meses pasados y la carga de ser un héroe desaparecieron por un instante ante la mirada de la mujer. Naruto estuvo al borde del llanto, con el alma rompiéndose de alegría, pero Kushina puso sus manos sobre las de él, guiándolas hacia el centro del sello. No luches contra la jaula, Naruto. Libera el poder con amor y voluntad. Pon tu mano aquí, confía en él, y confía en ti, le susurró al oído. Ahora, hazlo. Naruto gritó con una determinación que sacudió los cimientos de ambos mundos y arrancó el sello de un solo tirón. Afuera, en el bosque, el desuellamentes lanzó un rugido de triunfo, lanzando todos sus tentáculos sobre el pequeño cuerpo del ninja. Pero antes de tocarlo, una explosión de luz cegadora barrió la oscuridad del bosque. No era una luz roja de odio, era un dorado puro y celestial. La onda expansiva desintegró los tentáculos cercanos al contacto. En el centro del cráter, la transformación se completó. La ropa de Naruto se vaporizó, siendo reemplazada por un manto de energía que parecía tejido con el fuego del sol. El patrón de sellos negros comenzó a dibujarse sobre el chakra dorado, líneas circulares perfectas en su abdomen que contenían el poder del sello, marcas gruesas y elegantes que envolvían sus brazos y piernas como una armadura de luz. Y 3 líneas negras distintivas rodeando su cuello. Su rostro se volvió más afilado, más maduro. Las marcas de sus mejillas se ensancharon, volviéndose feroces, y cuando abrió los ojos, las pupilas de zorro brillaban con un color anaranjado tan intenso que quemaba la vista. No era una versión incompleta. No era una copia. Era el modo chakra de Kurama en todo su esplendor, manifestándose por primera vez en una dimensión que nunca había visto tal magnitud de poder. La infección negra que había torturado a Naruto durante 8 meses no tuvo oportunidad. Al contacto con el chakra de Kushina y el poder liberado de Kurama, la podredumbre se evaporó en un segundo, dejando los canales de Naruto más limpios y potentes que nunca. Naruto se puso de pie. El aire a su alrededor vibraba y el suelo se cristalizaba por el calor. Miró a la masa de carne, que ahora parecía diminuta ante la presión que le emanaba. Kurama. ¿Estás listo?, preguntó Naruto mentalmente. Ya te habías tardado, cachorro, respondió el zorro, cuya sombra se proyectaba gigantesca detrás de él. Enseñémosle a este montón de basura lo que es un verdadero monstruo. Naruto desapareció. No fue un borrón, simplemente dejó de estar en un lugar para aparecer instantáneamente frente al pecho del desuellamentes. El bosque de Hawkins se convirtió en una caldera de energía dorada. El desuellamentes, que hasta hace un momento se sentía el depredador máximo de esa dimensión, se vio de pronto frente a una fuerza que no comprendía. Naruto apareció frente al esternón de la bestia en un parpadeo. En su palma derecha, el chakra dorado se arremolinó con una violencia controlada, formando una esfera de luz cegadora. Rasengan rugió. Al impactar, no hubo una explosión de sangre inmediata. La energía del modo Kurama penetró la masa de carne como un rayo de calor puro. El efecto fue interno, el sonido de órganos explotando y huesos licuándose resonó desde el interior de la bestia. El monstruo se dobló sobre sí mismo, expulsando una neblina negra por sus múltiples bocas mientras sus entrañas se convertían en papilla humeante. Naruto no le dio ni un respiro. Con una velocidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse, comenzó un asalto sistemático y brutal. Naruto conectó un puñetazo ascendente en lo que parecía la mandíbula inferior del monstruo. El impacto fue tan seco que desprendió una hilera entera de dientes del tamaño de dagas, mandándolos a volar por encima de los árboles. Usando los brazos de energía que brotaban de su espalda, Naruto sujetó las extremidades superiores de la bestia y las arrancó de raíz. El sonido de los tendones desgarrándose fue grotesco, seguido de chorros de un fluido púrpura que se evaporaba antes de tocar el manto dorado de Naruto. Naruto se elevó 10 metros sobre la criatura y descendió con una patada de hacha cargada de chakra. El golpe partió el lomo de la bestia, hundiendo su cuerpo masivo 3 metros bajo el suelo del bosque, creando un cráter de tierra calcinada. A pesar de la brutalidad, Naruto se sentía más ligero que nunca. La infección había desaparecido y el poder de Kurama fluía como un río infinito. Empezó a moverse alrededor del monstruo con elegancia, esquivando los latigazos desesperados de los tentáculos restantes con simples movimientos de cabeza o pasos laterales mínimos. ¿Eso es todo lo que tienes, rey de las sombras?, se burló Naruto, apareciendo de repente sobre el hombro de la bestia. En serio, pareces un experimento fallido de una fábrica de salchichas.
Incluso el tipo de los helados tiene mejor aspecto que tú un lunes por la mañana. Un tentáculo intentó atraparlo por la espalda, pero Naruto ni siquiera se giró, atrapó la extremidad con una mano y la usó para columpiarse. Vaya reflejos, rió Naruto, pateando un ojo gigante que asomaba por el costado de la criatura. ¿Sabes? En mi mundo conocí a un tipo con muchos ojos, pero al menos él tenía estilo. Tú solo eres feo de ver. ¿No tienes un espejo en el mundo del revés? Te harías un favor si no salieras de casa con esa cara. El de su mente rugió, un sonido lleno de agonía y frustración. Por primera vez en su existencia, el gran devorador de mundos sentía miedo. Cada vez que intentaba regenerarse, el chakra solar de Naruto quemaba las células, impidiendo que la carne se uniera de nuevo. Naruto se detuvo un segundo sobre la cabeza de la bestia, que apenas lograba mantenerse en pie, regenerando tejidos que el chakra dorado volvía a incinerar al instante. El ninja bostezó, estirando los brazos con una confianza que rozaba la arrogancia divina. ¿Sabes? Eres un poco decepcionante, dijo Naruto, mirando al monstruo con ojos burlones. Tengo amigos que me esperan y tú ya me diste sueño. Pero no te preocupes, no te quedarás solo. Con un cruce de dedos familiar, Naruto ejecutó su técnica insignia. Kage Bunshin no Jutsu. En una explosión de humo blanco y destellos dorados, un clon de sombras idéntico a él apareció al lado de la bestia. El clon se tronó el cuello y le dio un pulgar arriba al original. Debido a la infección que lo había mantenido reprimido durante meses, el clon parecía tener una energía acumulada explosiva, saltó sobre el lomo del monstruo y empezó a conectarle una serie de puñetazos de fuego mientras reía. «Diviértete por mí», yo gritó el Naruto original. En un borrón naranja que rompió la barrera del sonido, Naruto desapareció del bosque, dejando atrás una estela de calor que encendió las hojas secas de los árboles. Se dirigía al centro de Hawkins, volando literalmente sobre las copas de los pinos. Mientras tanto, en la feria del 4 de julio, el ambiente de fiesta se convirtió en una pesadilla de cámara lenta. Entre las luces de neón de la noria y el sonido de la música patriótica, el grupo de Hopper, Joyce, Murray y Alexei caminaba intentando pasar desapercibidos. Alexei, el científico que solo quería ser parte de algo más grande que una guerra fría, caminaba con un granizado de cereza en la mano y un peluche gigante de Woody Woodpecker bajo el brazo. Por primera vez, sonreía de verdad. Murray lo miraba con una mezcla de orgullo y sarcasmo, listo para llevarlo a una nueva vida. De repente, un sonido seco, casi imperceptible entre el bullicio de los juegos, cortó el aire. Alexei se detuvo en seco. El granizado de cereza cayó al suelo, derramándose como sangre artificial sobre el asfalto. Murray se giró justo a tiempo para ver el impacto, una bala de alto calibre había atravesado el pecho del científico. Alexei, susurró Murray, su rostro transformándose en una máscara de horror puro. El ruso se desplomó hacia atrás, sus ojos grandes y redondos fijos en el cielo estrellado de Indiana. Murray se lanzó al suelo junto a él, tratando de cubrir la herida con sus manos, gritando por ayuda, pero la vida se escapaba de Alexei tan rápido como el color de su rostro. A lo lejos, entre la multitud, la figura imponente de Grigori, el asesino ruso, guardaba su arma con una frialdad mecánica y se perdía entre la gente. Hopper y Joy sacaron sus armas, buscando al tirador, pero el daño estaba hecho. El puente que los unía a la verdad sobre la llave acababa de ser asesinado. Justo en ese momento, un estruendo sacudió la feria. No eran fuegos artificiales. Una ráfaga de viento dorado barrió la calle principal del evento, derribando puestos de comida y haciendo que la gente gritara de susto. Naruto aterrizó en medio de la feria, su manto dorado iluminando la noche como un segundo sol. Su mirada recorrió el lugar hasta encontrar a Hopper y el cuerpo de Alexei en el suelo. El brillo de sus ojos cambió, la diversión del bosque se convirtió en una furia fría al ver a otro de sus amigos caer. Naruto, gritó Joyce, cubriéndose los ojos ante tal resplandor. ¿Qué eres? Naruto no respondió. Sus sentidos, ahora perfectos en el modo Kurama, detectaron la firma de calor de Grigori alejándose rápidamente. El tiempo pareció congelarse para todos en la feria, menos para el destello dorado que cruzó el asfalto. Antes de que el cuerpo de Alexei terminara de desplomarse por completo contra el suelo, Naruto ya estaba allí, de rodillas, sosteniéndolo con un brazo de chakra. Murray retrocedió, cegado por el resplandor que emanaba del chico. Naruto cerró los ojos, ignorando el caos a su alrededor, y colocó su palma derecha sobre el agujero humeante en el pecho del científico. El chakra de Kurama, filtrado por la voluntad protectora de Naruto, fluyó como oro líquido hacia los órganos destrozados de Alexei.
Ruso cerebrito, susurró Naruto con una sonrisa de medio lado mientras el tejido se regeneraba, la bala era expulsada por la presión del chakra y el corazón de Alexei recuperaba su ritmo. No te vas a morir hoy. Todavía tienes muchos granizados que probar. Alexei tomó una bocanada de aire temblorosa, sus ojos se abrieron de par en par, viendo la figura divina de Naruto antes de que el ninja se pusiera de pie. Murray. Sácalo de aquí ahora mismo, ordenó Naruto sin mirar atrás. Yo me encargo del resto. Grigori no era el único. Entre la multitud, camuflados como civiles, una docena de agentes rusos armados con silenciadores habían rodeado al grupo. Pero para Naruto, en su modo Kurama, ellos se movían como si estuvieran atrapados en melaza. La gente en la feria solo sintió una ráfaga de viento cálido y escuchó una serie de sonidos secos, pam, crack, pum. En menos de 3 segundos, Naruto recorrió toda la plaza de la feria. Para el ojo humano, no hubo un combate, solo hubo un borrón dorado que aparecía y desaparecía. Uno de los rusos fue levantado por el cuello y noqueado contra un poste antes de que pudiera sacar su arma. Otros 3 cayeron al unísono, sus armas partidas a la mitad por un golpe de mano abierta de Naruto. El último grupo, que intentaba apuntar a Joyce y Hopper, simplemente voló por los aires cuando Naruto pasó corriendo entre ellos, la presión del aire por su velocidad fue suficiente para dejarlos inconscientes. Naruto se detuvo en seco en el centro, el polvo asentándose a su alrededor. Los agentes rusos yacían esparcidos por el suelo como muñecos de trapo. Grigori, viendo esto desde las sombras de la casa de los espejos, sintió por primera vez un sudor frío recorrer su nuca. Ese chico ya no era un problema, era una fuerza de la naturaleza. Jim. Joyce gritó Naruto, su capa de chakra ondeando. Vayan al Star Court. Los chicos están allí y el portal está por abrirse. Yo voy a cazar a la rata que disparó. El auto de Hopper chirrió al salir de la feria, alejándose a toda velocidad con un Alexei confundido pero vivo y un Murray que no dejaba de mirar atrás, procesando el milagro que acababa de presenciar. Grigori, el asesino implacable que siempre parecía un paso por delante de todos, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sintió una presencia cálida a su espalda y, antes de poder girar el cañón de su arma, un golpe seco de Naruto en la base del cráneo lo mandó directo a la inconsciencia. Sin perder un segundo, Naruto se impulsó hacia el Star Court Mall, cruzando los campos de Hawkins como un cometa dorado que partía la noche en dos. Sin embargo, a mitad de camino, Naruto se frenó en seco, derrapando sobre la hierba. Un flujo repentino de información y energía golpeó su cerebro. Sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba los recuerdos de su clon de sombras. En su mente, vio la escena, el clon, imbuido con la arrogancia y el poder del modo Kurama, había estado humillando al desuellamente, saltando de rama en rama y burlándose de la masa de carne. Hasta que, por puro descuido y exceso de confianza al intentar una maniobra innecesaria, se golpeó de lleno contra un roble macizo con tanta fuerza que el cuerpo de chakra colapsó y explotó. Seré idiota, se maldijo Naruto a sí mismo, dándose un golpe en la frente. Incluso con el poder de Kurama sigo siendo un cabeza hueca. La desaparición del clon significaba una cosa, el monstruo de carne ya no tenía distracción y probablemente se dirigía al centro comercial por instinto puro. Mientras tanto, dentro del centro comercial, la situación para Dustin, Erika, Steve y Robin había llegado a un punto de quiebre. Estaban acorralados en el centro de la zona de comidas, con los guardias rusos cerrando el cerco desde los balcones superiores y las entradas principales. Steve, todavía bajo los efectos del suero, intentaba ponerse en guardia, pero sus piernas no le obedecían. Dustin sostenía su walkie-talkie como si fuera un arma, viendo como una decena de fusiles AK-47 los apuntaban. A sus órdenes rugió el comandante ruso, preparándose para disparar. Pero antes de que el primer gatillo fuera apretado, un grito de guerra resonó desde la planta alta. 11. Con los ojos inyectados en sangre y una furia que hacía vibrar los cristales de las tiendas, 11 extendió sus manos hacia un coche de exhibición, un deslumbrante Chrysler LeBaron que descansaba en la plataforma central. Con un rugido de esfuerzo, 11 levantó el vehículo por los aires, lo hizo girar sobre las cabezas de sus amigos y lo lanzó con una fuerza sísmica contra el pelotón de rusos que avanzaba por el pasillo principal. El estruendo del metal aplastando a los soldados y la explosión de los cristales sacudió todo el edificio. «Vengan conmigo», gritó 11, cayendo de rodillas por el agotamiento mientras Mike y los demás aparecían detrás de ella. El grupo estaba reunido, pero la alegría duró poco.
A través de los techos de cristal del mal, todos pudieron ver un resplandor dorado acercándose a una velocidad imposible, seguido por el rugido lejano de la bestia de carne que regresaba por su venganza. El cristal del majestuoso techo del Starcourt Mall estalló en 1000 pedazos, lloviendo sobre los pasillos como diamantes rotos. En medio de la lluvia de vidrio, un proyectil de luz descendió con la gracia de un rayo y aterrizó en el centro de la zona de comidas, levantando una onda de choque que barrió el polvo y los escombros. Cuando el resplandor disminuyó, todos se quedaron petrificados. Naruto estaba allí, de pie, envuelto en ese manto dorado que parecía fuego líquido. Las marcas negras en su cuerpo palpitaban con una energía ancestral y sus ojos de zorro brillaban con una sabiduría y un poder que ninguno de ellos había visto jamás. Ya no era solo el chico que hacía trucos con cuchillos, parecía un dios protector que había bajado para terminar con la pesadilla. Siento la tardanza, de veras, dijo Naruto, rompiendo el silencio sepulcral con esa sonrisa amplia y despreocupada que lo caracterizaba, rascándose la nuca mientras el chakra dorado ondeaba a su alrededor. La tensión se rompió cuando un vehículo frenó en seco en la entrada trasera. Hopper, Joyce, Murray y un Alexei milagrosamente recuperado irrumpieron en el vestíbulo. Naruto. ¿Estás brillando?, exclamó Joyce, sin aliento. Alexei, aún pálido pero con una chispa de gratitud en los ojos hacia el ninja, comenzó a señalar frenéticamente hacia los niveles inferiores del centro comercial. En un inglés entrecortado y con la ayuda de las traducciones rápidas de Murray, les explicó la ubicación exacta de la llave, el arma que mantenía abierta la brecha. Hopper no perdió el tiempo. Con un gesto rápido, tomó un fusil de uno de los guardias rusos que 11 había noqueado previamente. Muy bien, escuchen, rugió Hopper, asumiendo el mando. Nos dividimos ahora mismo. El grupo se separó con precisión militar bajo la presión del tiempo. Dustin, Erika, Steve y Robin, estos dos últimos aún tambaleándose y riendo por el suero, se pusieron en marcha hacia Cerebro, la antena de radio en la colina, para actuar como navegantes y coordinar el ataque desde las alturas. Hopper, Joyce, Alexei y Murray se prepararon para descender al búnker y cerrar el portal de una vez por todas. Naruto y 11 se quedaron en el centro del mal, formando la línea de defensa final. Naruto miró hacia arriba, donde el cielo nocturno se veía a través del agujero del techo. El aire empezó a vibrar. Sabía que su descuido con el clon había dejado el camino libre. Ya viene, susurró Naruto, su rostro volviéndose serio mientras los 3 bigotes de sus mejillas se marcaban con más fuerza. Y esta vez no habrá clones para distraerlo. El rugido del motor del Camaro de Billy resonó como el gruñido de una bestia hambrienta, rebotando en las paredes de cristal del Starcourt. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto del estacionamiento, anunciando que el peón del desuellamentes ya no estaba dispuesto a jugar a las escondidas. Naruto se giró lentamente hacia la entrada principal. En su modo Kurama, sus sentidos eran tan agudos que podía escuchar el pulso acelerado de Billy y sentir la negrura pegajosa del Upside Down fluyendo por sus venas. El chakra dorado de Naruto crepitó con violencia, respondiendo a la hostilidad que se acercaba. Es él, dijo Naruto, su voz resonando con un eco metálico y profundo debido a la influencia del zorro. Max dio un paso al frente, con el rostro pálido y las manos entrelazadas con fuerza. Sus ojos, aún rojos por el llanto de haber creído muerto a Naruto minutos antes, se fijaron en la espalda dorada del ninja. El miedo en su mirada no era por el monstruo, sino por lo que estaba a punto de suceder. Naruto, susurró ella, su voz temblando. ¿Vas a matarlo? Naruto se quedó paralizado en su sitio. El silencio se extendió por el vestíbulo del mal, solo interrumpido por el lejano zumbido de las luces de neón y el motor de Billy acercándose cada vez más. El ninja no respondió de inmediato. Sus manos, cubiertas por el patrón de sellos negros, se cerraron en puños. Dudaba. Por su mente pasaron los recuerdos que 11 le había compartido, el niño en la playa, la madre que se fue, el padre que lo rompió. Billy era una víctima, pero también era el arma que casi acaba con todos. No dudes, cachorro, rugió Kurama dentro de su mente, golpeando los barrotes de la jaula ahora abierta. Esa cosa ya no es un humano. Es un nexo para la sombra. Si dejas que tu corazón se ablande por esa niña, nos matará a todos. Arráncale el cuello antes de que el monstruo de carne llegue aquí. Naruto miró de reojo a Máximo. Vio la tristeza profunda en sus ojos, el ruego silencioso de que no le arrebatara lo último que le quedaba de su hermano. Pero al mismo tiempo, sentía la presión del desuellamentes acercándose por el bosque. Las luces del centro comercial parpadearon violentamente.
Billy estaba a punto de atravesar las puertas. El caos se desató en dos frentes simultáneos. En las profundidades del búnker, Hopper, Joyce, Murray y Alexei caminaban con paso firme, disfrazados con los uniformes grises del ejército soviético. Alexei sudaba frío, guiándolos por los pasillos de hormigón armado, rezando para que su propio pueblo no los descubriera antes de llegar a la sala de control de la llave. Pero arriba, el cielo de Hawkins parecía desplomarse. Bill se llevó la mano a la nuca, cayendo de rodillas. El frío que sentía ya no era una advertencia, era una presencia física que le helaba la sangre. Los cimientos del Starcourt mal vibraron con un estruendo metálico ensordecedor. Por el enorme hueco que Naruto había abierto previamente en el techo de cristal, la oscuridad se filtró. La cabeza colosal del desuellamente se asomó, rugiendo con una furia que hizo estallar las vitrinas de las tiendas restantes. Entró aplastando las vigas de acero, su masa de carne y odio llenando el atrio principal. Frente a la bestia, Naruto no retrocedió ni un milímetro. Bajo su modo Kurama, su cuerpo irradiaba un calor solar que contrastaba con el frío del vacío. El ninja comenzó a estirar los brazos, haciendo crujir sus articulaciones con una calma que aterraba a los que lo observaban desde las sombras. «Vaya, volviste por el segundo round», exclamó Naruto con una sonrisa burlona y desafiante, levantando una mano para saludar al monstruo. «Espero que esta vez seas más entretenido que mi último entrenamiento. Porque ahora no tengo sueño». A unos metros, escondidos tras el mostrador de Scope Saoi, los demás observaban con el aliento contenido. 11 estaba sentada en el suelo, pálida y con la respiración entrecortada, sus poderes la estaban abandonando por el agotamiento físico. Mike y Max la sostenían, tratando de darle fuerzas, mientras sabían que Naruto era el único muro entre ellos y la aniquilación total. Billy, que estaba a punto de irrumpir con su auto, se detuvo en seco en la entrada, mirando a la bestia y luego al ninja dorado. El tablero estaba listo. El espectáculo que se desarrollaba en el atrio del Starcourt era algo que desafiaba la lógica humana. Para los chicos, que veían todo desde las sombras de las tiendas, Naruto ya no era un compañero de su edad, era un destello dorado que parecía existir en varios lugares a la vez. El combate inició con una explosión de velocidad. Naruto no atacó frontalmente, en lugar de eso, corrió directamente hacia la pata delantera del desuellamente sí, desafiando la gravedad, comenzó a correr verticalmente por su cuerpo de carne. Con cada paso que daba en el modo Kurama, el ninja dejaba un rastro de luz y, con una destreza mecánica, clavaba kunais con sellos explosivos en las articulaciones y los puntos ciegos de la bestia. El monstruo rugía y lanzaba tentáculos con una violencia ciega, pero Naruto era intocable. Se movía con la agilidad de un rayo, saltando de un bulto de carne a otro como si fueran simples rocas. «Demasiado lento», gritó Naruto mientras llegaba a la frente del monstruo. Con un impulso final, el ninja saltó desde la cabeza de la bestia, elevándose hacia el techo roto. En el aire, realizó una elegante voltereta hacia atrás, cayendo suavemente sobre sus pies a espaldas de la criatura. En ese momento, el tiempo pareció detenerse mientras la mecha de los sellos llegaba a su fin. «Katsu, explota», susurró Naruto. «Bum, bum, bum». Una cadena de explosiones masivas envolvió el cuerpo del desuellamentes. El fuego purificador de los sellos, potenciado por el chakra de Kurama, despedazó trozos gigantescos de la criatura, enviando lluvia de carne carbonizada por todo el centro comercial. El monstruo chilló, un sonido que distorsionaba la realidad misma, mientras intentaba mantenerse en pie entre el humo. «Dios mío», exclamó Dustin desde su escondite, con los ojos como platos. «Eso no es un ninja, es un ejército de un solo hombre». Incluso 11, a pesar de su debilidad, sentía la vibración del chakra de Naruto. Era una energía cálida, vibrante y absoluta. Naruto se giró hacia ellos, su manto dorado ondeando como una capa real, ni siquiera respiraba con dificultad. Su rapidez y fuerza habían pasado de ser impresionantes a ser algo divino. Sin embargo, entre el humo de las explosiones, una figura humana empezó a caminar desde la entrada principal. Billy, con la mirada inyectada en sangre, no miraba al monstruo, sino directamente a 11. Naruto, sintiéndose invencible bajo el manto dorado de Kurama, mantuvo esa sonrisa arrogante. Ignorando por un segundo la masa de carne que humeaba tras él, centró su mirada en Billy, quien avanzaba con paso pesado y los ojos completamente negros. «Vaya, pero si es el ratón bravucón», exclamó Naruto con un tono juguetón, saludando con la mano. «Te habías escondido tanto tiempo que pensé que te habías ido de vacaciones al mundo del revés».
¿Vienes por más o solo vienes a ver cómo barro el piso con tu jefe? Billy no respondió, solo emitió un gruñido gutural, pero el comentario de Naruto logró distraer a todos. En ese breve instante, el ninja desvió la mirada hacia el escondite donde estaba Máximo. La pelirroja lo miraba con los ojos empañados, susurrando con los labios un por favor mudo. Naruto sintió un pinchazo de duda en su pecho, la promesa silenciosa de no arrebatarle a su hermano pesaba más que cualquier advertencia de Kurama. Pero en el campo de batalla, la confianza es una debilidad. Cachorro, cuidado, rugió Kurama en su mente. Fue demasiado tarde. El desuellamentes, impulsado por un odio primigenio y aprovechando que el chakra de Naruto se había relajado por la duda, condensó toda su masa restante en un látigo de carne endurecida. El ataque surgió del humo de las explosiones con la velocidad de un proyectil. El impacto fue seco y brutal. El látigo golpeó a Naruto de lleno en el pecho, justo donde el sello circular brillaba. A pesar del manto protector, la fuerza fue tal que el cuerpo de Naruto salió disparado como una bala dorada. Naruto, gritaron todos al unísono. Naruto atravesó una pared de concreto, luego otra de cristal, y finalmente salió proyectado hacia el estacionamiento exterior, dejando un rastro de luz naranja en el aire antes de estrellarse contra el asfalto y quedar fuera de la vista de sus amigos. El atrio quedó en silencio por un segundo, solo roto por el siseo de la criatura. El desuellamentes rugió, victorioso, mientras Billy aprovechaba la ausencia del ninja para lanzarse directamente hacia el escondite de Once y los demás. Naruto se encontraba en un cráter en el pavimento. El modo Kurama parpadeó, pero no se apagó. El ninja escupió un poco de sangre y se limpió la boca, sintiendo el ardor del golpe. Te lo dije, gruñó Kurama. Tu corazón te va a matar antes que ese monstruo. Cállate, zorro, respondió Naruto, poniéndose de pie con los ojos brillando con una furia renovada. Solo me tomó por sorpresa. Nadie toca a mis amigos y vive para contarlo. En el búnker subterráneo, la tensión era máxima. Murray y Alexei trabajaban hombro con hombro frente a los paneles de control. Alexei señalaba los cables con desesperación mientras Murray los desconectaba con manos temblorosas. Al ver que la seguridad bajaba, Murray dio la señal, Joyce y Hopper irrumpieron en la sala principal de la llave, moviéndose con la precisión de quienes ya no tienen nada que perder. Mientras tanto, en la superficie, el centro comercial se había convertido en un laberinto de terror. Los chicos corrían por los pasillos oscuros mientras el eco de los pasos de Billy les pisaba los talones. Steve, demostrando por qué era el niñero oficial, logró guiar a gran parte del grupo hacia una de las salidas de emergencia. Empujó a Dustin, Erika, Lucas y Robin hacia el exterior, pero antes de que los demás pudieran cruzar, una pesada reja de seguridad cayó, activada por el sistema de los rusos. ¡Maldición!, gritó Steve desde el otro lado, golpeando el metal. Max, Mike y Once se quedaron atrapados en el interior. Se giraron lentamente para ver a Billy emergiendo de las sombras, con una mirada gélida que prometía violencia pura. En medio de este caos mortal, la frecuencia de radio de Dustin cobró vida. Necesitaban la constante de Planck para abrir la caja fuerte que contenía las llaves del portal, y Murray se había equivocado con el número. Susie. Cariño. Necesito el número, gritaba Dustin por el valkie-talkie desde la colina. Te lo daré, si haces lo nuestro, respondió la voz dulce de Susie desde Utah. A pesar de que el mundo estaba a punto de acabarse, Dustin no tuvo opción. En todos los radios de Hawkins, en el auto de Hopper, en el búnker ruso, e incluso en los oídos de un Naruto que apenas se levantaba del cráter exterior, comenzó a sonar la melodía. Turn around, look at that YOC, cantaba Dustin con una pasión inesperada. Le seguía Susie en perfecta armonía. Hopper y Joyce se miraron en el búnker con una expresión de no puede ser real. Steve y Robin se quedaron congelados afuera del mal, parpadeando con absoluta vergüenza ajena. Incluso Naruto, cubierto de chakra dorado, se detuvo un segundo rascándose la mejilla. ¿De verdad es este el momento?, susurró Naruto, con una gota de sudor bajando por su nuca. Estos chicos de Hawkins son más raros que los de mi aldea. La canción terminó y Susie dio el número correcto. 6.626070004. La distracción cómica se esfumó en un segundo. Billy dio un paso hacia Once, ignorando los gritos de Máximo. En el exterior, Naruto sintió que el desuellamente se preparaba para cargar de nuevo contra el edificio para aplastar a los que quedaban dentro. Basta de juegos, rugió Naruto. Su chakra dorado estalló con más fuerza, borrando cualquier rastro de la vergüenza musical de su mente. En el búnker, Hopper y Joyce ya tenían las dos llaves insertadas.
Sus manos temblaban, listos para girarlas al unísono y sobrecargar la máquina. Pero antes de que pudieran dar el giro final, una figura emergió de las sombras con la frialdad de un espectro, Grigori. El asesino ruso, con el rostro ensangrentado pero una mirada de acero, se lanzó sobre Hopper. La pelea fue brutal, era fuerza bruta contra entrenamiento militar sobre la pasarela metálica, justo al borde del rayo de energía que perforaba la realidad. Mientras tanto, en el atrio del Starcourt, la situación era desesperada. Billy, poseído por una fuerza sobrehumana, había dejado inconscientes a Max y Mike de un solo golpe. Con una frialdad aterradora, arrastró a 11 hacia el centro del mal, donde la masa de carne del desuellamente se esperaba con sus fauces abiertas, lista para consumir a la niña que le había cerrado las puertas. Suéltala. El grito no vino de la garganta de un hombre, sino de un rayo dorado. Naruto reapareció con una velocidad que distorsionó el aire. No usó una técnica compleja, simplemente fue un impacto de fuerza pura. Con un movimiento lateral, conectó un golpe seco en el hombro de Billy, separándolo de 11 y mandándolo a volar varios metros contra una vitrina. Quédate atrás, rugió Naruto, posicionándose frente a ella. No tuvo tiempo de decir más. El desuellamentes, furioso por haber perdido a su presa, lanzó un ataque coordinado. 4 tentáculos gigantescos descendieron desde el techo roto como lanzas. Naruto, en su modo Kurama, activó sus reflejos al máximo. Se movió en un zigzag borroso, esquivando el primer impacto que pulverizó el suelo de mármol. Saltó sobre el segundo, giró en el aire para evitar el tercero y, con un brazo de chakra, desvió el cuarto hacia una columna de hormigón. La rapidez de Naruto era tal que parecía estar bailando entre la muerte, pero cada golpe del monstruo llevaba la fuerza de un terremoto. Naruto estaba atrapado en un ciclo mortal, si se alejaba para rematar al desuellamentes, Billy atacaría a 11, si se centraba en Billy, el monstruo lo aplastaría. Hopper. Cierren esa maldita puerta, ya gritó Naruto por el canal de radio que aún funcionaba, mientras bloqueaba un zarpazo de la bestia con sus manos desnudas, el chakra dorado chispeando ante la presión. No puedo mantenerlos a salvo mucho más tiempo. Abajo, la pelea era una carnicería. Grigori, que parecía una máquina de matar imparable, golpeaba a Hopper contra los paneles eléctricos. El jefe de policía escupía sangre, con un ojo casi cerrado por la hinchazón, pero respondía con golpes de puro instinto y rabia. Sabía que cada segundo que ganaba era un segundo de vida para los chicos arriba. Joyce, viendo que Hopper no podía separarse del ruso para alcanzar la segunda llave, tomó una decisión heroica. Con un movimiento desesperado, se quitó el cinturón y lo usó para alcanzar la llave que estaba del otro lado de la consola. Sus manos temblaban mientras se preparaba para el giro que lo terminaría todo, mirando a Hopper con una angustia infinita. Ambos sabían que si ella giraba las llaves ahora, Hopper quedaría atrapado en la zona de radiación. Arriba, Naruto estaba en una situación imposible. El desuellamentes, consciente de que el ninja era su mayor amenaza, lanzó una lluvia de tentáculos colosales. Naruto tuvo que usar sus 2 brazos físicos y sus 4 brazos de chakra para sostener la masa de carne que caía sobre él, sus pies hundiéndose en el suelo de mármol del mal. Maldición, no puedo soltarme, gruñó Naruto, sus dientes apretados mientras el chakra dorado chispeaba violentamente. Sin manos libres y con la energía concentrada en contener el peso del monstruo, no podía realizar el sello para sus clones. Fue entonces cuando vio la pesadilla. Billy se había arrastrado hacia 11 y la había agarrado con fuerza del pie. 11, sin energía, intentaba alejarse, pero Billy levantó su puño, cargado con el odio del Upside Down, listo para dar el golpe de gracia. Billy, noroeste, gritó Naruto, su voz resonando con el eco de Kurama. Justo en ese instante de terror, Max y Mike abrieron los ojos. El impacto de ver a Billy a punto de matar a 11 rompió su aturdimiento. Max, a pesar del dolor, se lanzó hacia adelante con un grito de desesperación para salvar a su hermano de sí mismo, mientras Mike buscaba cualquier cosa para arrojar. Naruto vio cómo Max llegaba hasta Billy. En ese momento, algo cambió en el aire. 11, mirando a Billy a los ojos, comenzó a susurrar sobre la playa, sobre el sol y sobre su madre. Billy se congeló. El puño que iba a golpear a 11 tembló. Hazlo ahora, cachorro, rugió Kurama. La conexión se está debilitando. Naruto, viendo que Billy dudaba y que Max estaba cerca, acumuló una presión masiva de chakra en sus piernas. Joyce, gíralas. Hazlo ya, gritó Naruto por el radio, esperando que el portal se cerrara para cortar la fuente de poder del monstruo. El ambiente en el centro del Starcourt Mall se volvió fétido y asfixiante. El desuellamentes,
Harto de la resistencia del ninja, lanzó el tentáculo central de su boca con la precisión de un arpón. El sonido fue húmedo y desgarrador, la extremidad atravesó el hombro y parte del pecho de Naruto, rompiendo el manto dorado en el punto de impacto. Naruto soltó un alarido de agonía pura. El chakra de Kurama chispeó de forma errática y sus manos perdieron la fuerza, soltando el agarre de la bestia. Con un movimiento violento, el monstruo lo sacudió en el aire y lo arrojó como un trapo viejo directamente hacia Billy. Billy atrapó a Naruto por la chaqueta, sosteniéndolo mientras el ninja tosía sangre. Por un segundo, el rostro de Billy mostró una duda humana, sus ojos parpadearon recuperando su color azul original al ver el sacrificio del chico. Mátalo, rugió la mente colmena del desuellamentes. Billy gritó, agarrándose la cabeza, hasta que la sombra retomó el control. Sus facciones se endurecieron y empezó a descargar su furia sobre el rostro de Naruto. Un derechazo, un izquierdazo. El sonido de los puños de Billy impactando contra la cara de Naruto resonaba en todo el mal. Déjame salir, mocoso, rugía Kurama desde el interior, sus garras arañando la mente de Naruto. Esa basura te va a matar. Déjame tomar el control y borraré a este humano y a la bestia de la existencia. Naruto, con los ojos casi cerrados por los golpes y la herida del pecho supurando energía, apretó los dientes. Usó cada gramo de su voluntad no para pelear contra Billy, sino para contener al zorro. Sabía que si Kurama salía ahora, Billy moriría instantáneamente y la promesa a Max se rompería. Puso toda su fe en su propia resistencia, aguantando la paliza sistemática de Billy mientras su sangre manchaba el suelo. No, dejaré que lo mates, susurró Naruto entre golpe y golpe. Al ver que Naruto estaba siendo reducido por Billy, el desuellamente se ignoró al ninja y se arrastró con sus pesadas patas hacia Once, quien estaba indefensa en el suelo. El monstruo abrió sus fauces, listo para empalarla. Ese fue el límite. El instinto de protección de Naruto estalló. En un movimiento que desafió su estado físico, Naruto aprovechó el impulso del siguiente golpe de Billy para deslizarse por debajo de sus piernas. En un borrón dorado, apareció bajo la mandíbula del desuellamentes. El aire vibró con el sonido de 1000 aves. Rasengan. La esfera de energía impactó directamente en la garganta del monstruo, expandiéndose hacia adentro y haciendo que la bestia se retorciera en un espasmo de dolor agónico, soltando un chillido que rompió los cristales restantes. Sin embargo, Naruto estaba al límite. Billy, recuperándose del asombro, lo sujetó por los hombros desde atrás con una fuerza antinatural, inmovilizándolo para que la bestia pudiera rematarlo. Naruto, viendo que el desuellamente se recuperaba y lanzaba un nuevo zarpazo, no usó sus manos físicas, hizo brotar 2 brazos de chakra de su espalda que atraparon a Billy por el torso y lo lanzaron con violencia contra una pared lejana, dejándolo aturdido entre los escombros de una tienda. Naruto cayó de rodillas, su herida del pecho brillando intensamente mientras el desuellamentes, herido y furioso, se alzaba una vez más sobre él para el ataque final. El ambiente en el Star Cour se volvió pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado. En el momento en que el ataque del desuellamentes estaba a milímetros de aplastar a un Naruto exhausto, el sello estalló en un resplandor carmesí y dorado que cegó a todos los presentes. Te dije que me dejaras salir, cachorro. La voz no era la de Naruto, era un estruendo que venía de las entrañas de la tierra. El manto de chakra ya no era una capa fina, la energía se solidificó y se expandió violentamente. Una versión traslúcida pero imponente de Kurama se manifestó, materializando sus garras y sus 9 colas. El gran zorro de 9 colas redujo su escala, comprimiendo su inmenso poder para encajar en el atrio del mal, pero manteniendo el tamaño suficiente para mirar al desuellamentes directamente a sus múltiples ojos. Con una ferocidad salvaje, Kurama se lanzó sobre la bestia de carne. Sus colas se movieron como látigos inteligentes, enredándose y clavándose en cada tentáculo y pata del monstruo, inmovilizándolo contra el suelo de mármol que se fragmentaba bajo el peso de los 2 titanes. El desuellamentes chilló, dándose cuenta de que ya no estaba peleando con un humano, sino con una fuerza de la naturaleza. Kurama abrió sus fauces, y la energía positiva y negativa comenzó a girar, formando una esfera de vacío púrpura y negro, la Bijudama. Mientras tanto, en las profundidades del búnker, el tiempo se agotaba. Joyce tenía sus manos sobre las 2 llaves, conectadas por el cinturón. A través del cristal protector, miró a Hopper, quien estaba atrapado junto a la máquina tras haber lanzado a Grigori hacia las aspas de la muerte. Hopper, con el rostro cubierto de sangre, le dio una sonrisa triste y asintió levemente. Sabía lo que venía.
Joyce cerró los ojos, las lágrimas escapando por sus mejillas, y con un grito de agonía emocional, giró las llaves al unísono. La máquina de los rusos falló catastróficamente. Una onda de choque de energía pura barrió la sala, desintegrando todo a su paso. El portal, esa herida abierta en la realidad, comenzó a colapsar sobre sí mismo, lanzando chispas azules que consumieron la figura de Hopper antes de que el búnker se sumergiera en una explosión definitiva. Arriba, en el mal, el efecto fue inmediato. Al cerrarse el portal, el desuellamentes perdió su conexión con el cerebro central del mundo del revés. Sus movimientos se volvieron erráticos y débiles. «Desaparece, escoria», rugió Kurama. El zorro disparó la Bijudama a quemarropa. El impacto fue absoluto. Al contacto con el cuerpo del monstruo, la esfera de energía se expandió en una detonación de calor solar. El desuellamentes no tuvo tiempo ni de gritar, su cuerpo de carne y odio fue desintegrado en millones de pedazos que se convirtieron en ceniza antes de tocar el suelo. La explosión de la Bijudama y el cierre del portal crearon un vacío que succionó los restos de la criatura. Cuando el humo y el resplandor dorado se disiparon, el silencio regresó al Starcourt. Kurama se desvaneció, volviendo al interior de su Jinchuriki. Naruto cayó pesadamente sobre el suelo carbonizado, volviendo a su forma humana, con la ropa hecha jirones y la herida del pecho cerrándose lentamente gracias a la regeneración residual. 11, Max y Mike miraron a su alrededor, procesando el vacío donde antes estaba la bestia. Billy yacía inconsciente contra la pared, vivo pero libre de la sombra. Sin embargo, en medio de la victoria, todos sintieron un vacío en el pecho. La conexión de 11 con el búnker se cortó. El portal estaba cerrado. Pero el precio había sido demasiado alto. El ambiente en el estacionamiento del Starcourt Mall era desolador. El cielo se teñía con las primeras luces del alba, pero no traía esperanza, sino la cruda realidad de lo perdido. Los camiones militares del Dr. Owens y los refuerzos del gobierno irrumpieron en el lugar, pero llegaron a un cementerio de metal y ceniza. Joyce, Murray y Alexei emergieron de las sombras, cubiertos de hollín y polvo. Bill corrió desesperadamente hacia su madre, fundiéndose en un abrazo que intentaba borrar el terror de las últimas horas. Pero 11 permaneció inmóvil. Sus ojos buscaban una figura alta, una camisa de colores y esa presencia protectora que la había hecho sentir a salvo por primera vez en su vida. Joyce la miró. No hubo palabras. Solo un ligero movimiento de cabeza y una expresión de dolor absoluto que lo dijo todo. Hopper no había salido. Naruto estaba apoyado contra una de las columnas destruidas de la entrada, observando la escena. Su cuerpo dolía, su ropa estaba reducida a harapos quemados y su pecho aún palpitaba por la herida que acababa de cerrar. Sin embargo, algo lo hizo tensarse. Sus sentidos, aún agudos tras el modo Kurama, captaron un eco. No era una firma de chakra clara, sino un rastro, una vibración en el tejido de la realidad justo donde el portal se había colapsado. La presencia de Hopper no se había extinguido como una llama en el vacío, se había desplazado. «Sigue ahí», susurró Naruto, poniéndose de pie con dificultad. «Puedo sentirlo. Está en algún lugar entre este mundo y griega». «Cállate y detente, cachorro». El rugido de Kurama retumbó en su mente con una autoridad que Naruto no se atrevió a cuestionar. «No vas a bajar ahí. Ni siquiera lo intentes». «Pero Kurama, está vivo. Puedo ir por él antes de que los militares sellen todo», protestó Naruto mentalmente. «He dicho que noroeste», sentenció el zorro, sus ojos rojos brillando en la oscuridad del sello. «A partir de ahora, yo tomo las decisiones estratégicas. El destino de ese hombre ya no está en tus manos. Si se ha ido a donde creo, su presencia allí será una pieza clave en el tablero más adelante. Esto no ha terminado, Naruto. El desuellamente solo fue un peón, y lo que viene requerirá que ese hombre esté exactamente donde el destino lo puso ahora». Naruto apretó los puños, mirando a 11, quien lloraba desconsolada en los brazos de Joyce. Le dolía el alma no poder darle la noticia, no poder decirle que había una esperanza. Pero la voz de Kurama tenía un tono de advertencia ancestral que nunca había escuchado. El zorro presentía algo más grande, una amenaza que aún dormitaba en las sombras de Rusia o en lo más profundo del Upside Down. Naruto bajó la mirada y suspiró, dejando que el brillo dorado que quedaba en sus ojos se apagara por completo. Caminó lentamente hacia el grupo, viendo cómo sacaban a Billy en una camilla y cómo los militares empezaban a confiscar todo. Hawkins estaba a salvo por ahora, pero el costo había sido el corazón del grupo. Naruto sabía que Kurama tenía razón, el juego apenas estaba empezando, y él necesitaría cada gramo de su fuerza para lo que vendría después.
Han pasado 3 meses desde que el Starcourt Mall se convirtió en cenizas. Hawkins intentaba desesperadamente volver a la normalidad, aunque para los que estuvieron allí, nada sería igual. Steve y Robin, ahora inseparables, caminaban por el centro de la ciudad buscando trabajo en una tienda de videos. Steve intentaba convencer al dueño de que sus habilidades para pelear con monstruos de carne se traducían perfectamente en servicio al cliente, mientras Robin ponía los ojos en blanco detrás de él. Mientras tanto, en la casa de los Byers, la melancolía se mezclaba con el polvo de las cajas de cartón. Joyce, Jonathan, Bill y 11 estaban a pocas horas de dejar Hawkins para siempre. Afuera, en el porche, el ambiente era mucho más ligero gracias a los chicos que habían ido a ayudar. Max y Lucas no habían dejado pasar ni un solo día sin recordarle a Dustin su actuación musical. Turn around, look back YOUSEE, cantaba Max con una voz exageradamente aguda, mientras Lucas hacía los coros imitando a Susie. Naruto, sentado en el capó del auto de Jonathan, se unió a la masacre con una sonrisa de oreja a oreja. De veras, Dustin. Fue lo más vergonzoso que he escuchado en 2 dimensiones, se burló Naruto, secándose una lágrima de la risa. Incluso Kurama se tapó los oídos allá adentro. Dustin, rojo como un tomate y cargando una caja pesada, se detuvo en seco y miró a Naruto con una mezcla de traición y decepción. ¿Sabes qué? De Max y Lucas lo entiendo, ellos nacieron para ser molestos, dijo Dustin, señalándolos con el dedo. Pero de ti no, Naruto. Este mundo te está corrompiendo. Te estás convirtiendo en un idiota más de Indiana. Y yo que estaba empezando a quererte y a pensar que eras un ninja genial. Naruto, al escuchar eso, soltó una carcajada y, en un movimiento rápido, saltó del auto. En lugar de disculparse, puso una cara completamente chistosa, sacando la lengua y poniendo los ojos en blanco de forma exagerada, haciendo una mueca que solo alguien con su elasticidad facial podría lograr. «Oh, miren al gran Dustin, el cantante de ópera está herido en su orgullo», exclamó Naruto con voz burlona. Dustin, harto pero divirtiéndose en el fondo, dejó la caja en el suelo y empezó a caminar hacia Naruto con paso decidido, extendiendo los brazos como si fuera a darle un abrazo forzado o a taclearlo. «Ven aquí, voy a quitarte esa cara de un abrazo», gritó Dustin. Naruto, fingiendo un terror absoluto, empezó a retroceder a toda velocidad, casi tropezando con sus propios pies mientras mantenía la cara ridícula. «Atrás. No me toques», gritaba Naruto mientras retrocedía de espaldas por el césped. «No se me acerque, gordo cochino. Tu sudor de cantante me va a pegar la cursilería. Aléjate, de veras». Las risas de Max y Lucas estallaron con más fuerza, contagiando incluso a Bill y 11, quienes observaban desde la ventana. Por un momento, entre las cajas de mudanza y las despedidas, Hawkins volvió a sentirse como un hogar común y corriente. El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles de Hawkins, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que recordaba el resplandor de Naruto. 11, Bill y Jonathan se detuvieron frente a la camioneta cargada, sus miradas perdidas en la casa vacía y en los senderos del bosque que habían sido escenario de sus peores miedos y sus mejores recuerdos. El silencio pesaba, era el silencio de quienes dejan atrás una parte de su alma. Naruto dejó de bromear con Dustin y se quedó quieto, observándolos. Su sonrisa juguetona se suavizó, transformándose en una expresión de empatía profunda. El mejor que nadie sabía lo que era perder un hogar, o tener que buscar uno nuevo en medio de la soledad. Caminó hacia ellos y, con una serenidad que rara vez mostraba, les puso una mano en el hombro. «Oigan, no pongan esas caras», dijo Naruto con suavidad. «Esto no es un adiós para siempre. Voy a empezar a trabajar en una técnica nueva, un jutsu de teletransportación. Así, cuando menos se lo esperen, apareceré en medio de su sala en un segundo para robarles la cena». Los chicos soltaron una risa ligera, rompiendo la tensión del momento. Pensaron que era otra de sus ocurrencias, una forma muy Naruto de intentar animarlos y hacer que la distancia no pareciera tan abrumadora. «Seguro», Naruto respondió Bill con una sonrisa triste. «Te esperaremos con ramen». El ninja asintió, devolviéndoles el pulgar arriba mientras la camioneta arrancaba y empezaba a alejarse por la carretera llena de hojas secas. Aquellos que se marchaban lo hacían con una sonrisa, creyendo que las palabras del joven ninja eran solo un consuelo optimista para aliviar el dolor de la partida. Sin embargo, no sabían que para Naruto Uzumaki, el concepto de imposible no existía cuando se trataba de sus vínculos.
Esas palabras no eran una simple broma positiva, eran una promesa solemne grabada en su voluntad de fuego, una promesa que, en el futuro más oscuro que estaba por venir, daría frutos que cambiarían el destino de dos mundos. La figura dorada de Naruto se quedó estática en el camino, viendo el auto desaparecer en el horizonte, mientras en su mente, la fórmula del Iraisin empezaba a tomar forma. Post final de esta temporada, mini capítulo de adaptación, las primeras semanas tras la batalla del Star Core trajeron un tipo de silencio al que Naruto no estaba acostumbrado. No era el silencio de la paz en la aldea de la hoja, sino el silencio de un pueblo que intentaba enterrar sus traumas bajo el asfalto nuevo. Sin monstruos que cazar ni portales que sellar, el verdadero desafío para el ninja fue adaptarse al ritmo lento y mundano de Indiana. Una mañana, los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de madera de la cabaña. Naruto abrió los ojos lentamente, estirándose sobre un colchón que, aunque sencillo, era 1000 veces más cómodo que cualquier cosa que hubiera tenido en sus días de viaje. Ya no estaba en aquella choza improvisada y maloliente que construyó al llegar. Con la ayuda de sus clones de sombra y un poco de ingeniería ninja, Naruto había reconstruido la cabaña de Hopper en medio del bosque. Había reparado las paredes destrozadas por el desuellamentes, reforzado el techo y limpiado cada rastro de la pelea. Para él, era una forma de mantener vivo el legado del jefe de policía mientras esperaba su regreso. Naruto se sentó en la orilla de la cama, mirando a su alrededor. La cabaña ahora tenía un aire distinto, había algunos pergaminos mezclados con casetes de música, y una foto del equipo de Hawkins, los chicos, Eleven, Steve y los demás, descansaba sobre la mesa de madera que él mismo había lijado. Bueno, un día más en este extraño lugar, susurró Naruto para sí mismo, rascándose la mejilla donde sus marcas de bigotes se sentían más acentuadas por el descanso. Se puso de pie, descalzo sobre la madera fría, y caminó hacia la pequeña cocina para prepararse algo de desayunar. Naruto se sentó a la pequeña mesa de madera, mirando con recelo la caja de cereales que Dustin le había traído hacía semanas. Era su última ración. Con un suspiro, vertió el contenido en un tazón de cerámica desconchado. Caminó hacia el viejo refrigerador, que emitía un zumbido asmático y vibraba como si fuera a explotar en cualquier momento. Al abrirlo, el aire que salió apenas estaba fresco. Tomó el cartón de leche y, tras olfatearlo con una mueca de duda, lo vertió sobre el cereal. ¡Puaj! Esto sabe a pies de Akamaru masculino, Naruto después de la primera cucharada. Sus papilas gustativas gritaban por auxilio mientras el sabor agrio de la leche caducada invadía su boca. Estuvo a punto de devolverlo todo, pero su disciplina como ninja y los años de pasar hambre en la aldea lo obligaron a tragar. No podía permitirse desperdiciar energía, hoy era un día importante de entrenamiento. Una vez fuera, el aire fresco del bosque de Hawkins limpió su paladar. Naruto se dirigió a un claro que había despejado, donde varios troncos marcados servían como sus objetivos de práctica. En su mente, la voz de Kurama retumbaba con una mezcla de fastidio y seriedad. Te lo he dicho 1000 veces, mocoso. No es solo moverse rápido. Es la manipulación del espacio-tiempo, gruñó el zorro. El segundo lo creó, pero tu padre, el cuarto, él lo perfeccionó a un nivel que incluso a mí me cuesta admitir que era molesto. Naruto notó el tono amargo de Kurama. Sabía que para el gran zorro, recordar el Iraisin era recordar las cadenas de chakra, el sello en su estómago y la noche en que Minato Namikaze lo superó en velocidad. Sé que te trae malos recuerdos, Kurama, respondió Naruto, sosteniendo un kunai especial al que intentaba impregnar con su propia fórmula de sellado. Pero si quiero cumplir mi promesa a los chicos, tengo que dominarlo. No puedo depender siempre de correr a toda velocidad, necesito estar allí al instante. HMPH. Haz lo que quieras, bufó Kurama, ocultando su orgullo. Pero el sello del Iraisin requiere una precisión mental que tú, con tu cabeza de chorlito, rara vez tienes. Si fallas en la marca, podrías terminar fusionado con un árbol o perdido en el vacío entre dimensiones. Naruto ignoró el sarcasmo y cerró los ojos. Visualizó la técnica, el despliegue del sello, la conexión con el punto de destino y el salto instantáneo. Lanzó el kunai hacia un roble lejano. El metal cortó el aire y se clavó con un sonido seco. Naruto concentró su chakra, tratando de sentir la huella que acababa de lanzar. Sudor frío empezó a correr por su frente. El silencio del bosque fue interrumpido por un chasquido eléctrico sordo, como el de una bombilla fundiéndose. Naruto desapareció por una fracción de segundo, dejando una estela de humo, pero en lugar de aparecer junto al kunai que colgaba del roble, reapareció a 2 metros de altura en la dirección opuesta. La gravedad hizo el resto.
Gritó Naruto antes de caer de espaldas contra un montón de raíces y hojas secas. El golpe fue seco y le sacó todo el aire de los pulmones. Se quedó allí tirado, mirando las copas de los árboles, con el pecho doliendo y el orgullo por los suelos. Ja. Eres patético, mocoso. La risa de Kurama retumbó en su cabeza como un trueno. Ni siquiera un sapo con reuma lo habría hecho tan mal. Casi te dejas los dientes en esa raíz. Naruto se incorporó de golpe, con una vena inflada en la frente y el rostro rojo de pura rabia, gritando al vacío de su propio espacio mental. Cállate, bola de pelos, rugió Naruto, agitando los puños en el aire. Si me hubieras explicado bien cómo coordinar el sello con el salto, no estaría aquí comiendo tierra. Es tu culpa por distraerme con tus recuerdos de hace 1000 años. En la mente de Naruto, el gran zorro se incorporó sobre sus patas, mostrando sus enormes colmillos en una mueca de burla. ¿Mi culpa? Yo soy una fuerza de la naturaleza, no un manual de instrucciones para ninjas torpes, replicó Kurama, cruzando sus enormes patas delanteras. El cuarto era un genio. ¿Tú? Bueno, tú eres el que se acaba de caer de un árbol intentando saltar 1 metro. Pues si tu cabeza pulgosa lo recordara bien y dejaras de quejarte de mi padre, tal vez ya lo habría logrado, le gritó Naruto, señalando hacia donde imaginaba que estaba el ojo del zorro. Se supone que eres un aliado, no un comentarista de caídas. ¿Pulgosa? Repite eso, saco de carne. Te recordaré que este pulgoso es el que te mantiene vivo después de que desayunas leche podrida. Naruto se cruzó de brazos, sentado en el suelo y haciendo un puchero infantil mientras sacudía las hojas de su cabello. La discusión cómica continuó un rato más, con Naruto maldiciendo en voz alta mientras, a lo lejos, el sonido de unas bicicletas acercándose por el sendero de tierra comenzaba a escucharse. Naruto. Oye, Naruto, la voz de Dustin resonó entre los árboles. Traemos pizza, pero si estás practicando eso de desaparecer, avisa para que no nos asustemos. Naruto se puso de pie de un salto, limpiándose el polvo de los pantalones y tratando de poner una cara de aquí no ha pasado nada antes de que sus amigos lo vieran en el suelo. El rugido de las bicicletas frenando sobre la tierra seca anunció la llegada de la caballería. Dustin, Mike, Lucas y Max aparecieron por el sendero, deteniéndose justo en el claro donde Naruto, segundos antes, había estado besando el suelo tras su caída. Oye, Naruto, gritó Dustin, bajándose de su bicicleta de un salto. Te vimos desde la colina. Parecías un saltamontes dorado con un cortocircuito. ¿Qué rayos estabas haciendo ahí tirado? Los chicos se acercaron en círculo, mirando a Naruto con una mezcla de sospecha y curiosidad. Lucas señaló el kunai clavado en el árbol y luego las marcas en el suelo. ¿Estás peleando con fantasmas otra vez o es que la leche caducada ya te hizo efecto?, preguntó Max con una sonrisa burlona, cruzándose de brazos. Naruto, recuperando la compostura a una velocidad ninja, se puso en pie de un salto, se sacudió las hojas de los hombros y puso su mejor pose de maestro legendario. Se aclaró la garganta, infló el pecho y les lanzó una mirada llena de un misterio completamente fingido. Ilusos, exclamó Naruto con una voz de líder supremo, levantando un dedo al aire. No estaba tirado, estaba sincronizándome con las vibraciones del multiverso. Lo que han presenciado es el nacimiento de mi técnica definitiva, el jutsu secreto de la deidad relámpago instantánea del séptimo cielo y las 9 galaxias. El que soltó Mike, parpadeando confundido. En palabras que sus cerebros de ciudadanos comunes puedan entender, teletransportación, sentenció Naruto con orgullo. Un parpadeo aquí, y un segundo después estoy en la otra punta del mundo. Seré el ninja más rápido que jamás haya pisado esta tierra. La reacción fue instantánea. La envidia se dibujó en los rostros de los chicos como si les hubieran quitado su juguete favorito. Teletransportación, gritó Dustin, agarrándose la cabeza. Naruto, eso es injusto. Nosotros tenemos que pedalear 10 kilómetros cuesta arriba y tú planeas simplemente aparecer allí. Hazlo ahora. Llévanos a la pizzería. Llévanos a ver la nueva película de Regreso al Futuro sin pagar entrada. Sí, muéstranos, presionó Lucas. Si es tan deidad, no te costará nada movernos hasta el pueblo, ¿verdad? Naruto sintió que el sudor le bajaba por la nuca. Por dentro, Kurama se burlaba sin piedad. Diles la verdad, deidad. Diles que si lo intentas con ellos ahora, podrías teletransportar sus cabezas a California y dejar sus traseros en Indiana. Déjame hablar y yo les explico tu avance. Ni lo sueñes, pulgoso, masculló Naruto para sus adentros, antes de poner una cara de superioridad ante los chicos. Ejem. Como dije, es una técnica de nivel deidad.
Solo se usa para misiones de rango SY, emergencias mundiales. Usarla para ir por pizza sería como usar un cañón para matar a un mosquito. Cuestión de ética ninja. Mientras Naruto se hundía en su propia vergüenza intentando parecer importante, Mike soltó una risita y metió la mano en su mochila. Ya, deja de inventar nombres raros, dijo Mike, sacando un sobre. Antes de que teletransportes tu sentido común a otro planeta, lee esto. Es de 11 y Bill. Mike desdobló el papel con cuidado mientras todos se sentaban en los troncos del patio de la cabaña, formando un círculo alrededor del líder ninja. En cuanto Mike empezó a leer las palabras de 11, el ambiente se llenó de una calidez que Hawkins no sentía desde hacía mucho tiempo. Espero que todos estén bien por allá, leyó Mike con voz suave. Sobre todo Naruto y sus tonterías. Aquí en California no hay nadie que grite cosas raras ni que coma tanto como él, y se siente un poco vacío. Al escuchar lo de sus tonterías, Naruto se indignó por un segundo, pero Mike continuó antes de que pudiera replicar. Naruto, ya lograste esa técnica de la que hablaste. Bill y yo siempre miramos hacia la puerta esperando que aparezcas en un segundo para visitarnos. En ese instante, Naruto sudó frío y sus ojos se pusieron completamente blancos, quedando rígido como una estatua de sal en una pose cómica de puro pánico. La presión de la expectativa de 11 era más aterradora que cualquier entrenamiento con Kurama. Me tiene bajo vigilancia desde otro estado, susurró Naruto dramáticamente. Mike siguió leyendo, soltando una pequeña risa. Bill y yo entramos a una nueva preparatoria. Es enorme y un poco aterradora, pero esperamos que nos vaya bien. También, estuve pensando que cuando nos volvamos a ver, Naruto debería entrar a la preparatoria de Hawkins. No quiero que le vaya mal o que se quede solo en el bosque todo el día. Naruto recuperó el color al instante, se puso de pie de un salto y adoptó de nuevo su pose de superioridad de deidad ninja, apuntando al cielo con un dedo mientras su capa imaginaria ondeaba al viento. ¡Jota! Imposible, exclamó con una voz de trueno cómica. A mí. Irle mal en una escuela de humanos comunes. Una deidad capaz de realizar jutsus que desgarran el espacio-tiempo no tiene nada que temer de unos simples exámenes de matemáticas. Aprenderé todo el conocimiento de este mundo en un parpadeo, de veras. Naruto, ni siquiera sabes cómo usar una calculadora sin intentar desarmarla, le recordó Max con una ceja levantada. Detalles técnicos, replicó él, inflando los cachetes. Finalmente, Mike llegó al final de la carta, su voz bajando un poco de tono y sus orejas poniéndose rojas. Por último. Mike, te amo. Y a los demás, los queremos mucho. Saludos de mi parte, de Bill, Jonathan y la señora Joyce. Los extrañamos. El grupo se quedó en silencio un momento, con medias sonrisas. La carta era un recordatorio de que, aunque estaban lejos, seguían siendo un equipo. Dustin suspiró, mirando a Naruto, quien seguía en su pose de genio supremo aunque sus ojos brillaban con un poco de nostalgia. Bueno, señor deidad de la preparatoria, dijo Dustin rompiendo el hielo, si vas a ser el estudiante estrella, más vale que empieces por aprender que la pizza se enfría en este universo. A comer. La tarde transcurrió entre risas y trozos de pizza fría sobre los troncos del patio. Bajo el cielo de Hawkins, Naruto comenzó a relatar historias que para los chicos sonaban a leyendas de cómics, pero que en su voz cobraban una realidad vibrante. Les contó sobre el incidente con Mizuki, el maestro que intentó engañarlo, y cómo esa noche aprendió el jutsu multiclones de sombras para salvar a Iruka Sensei. Los chicos escuchaban con la boca abierta, imaginando a cientos de Narutos apareciendo en el bosque. Luego pasó a sus primeras misiones, la emoción de ser un ninja graduado y, finalmente, el caos de los exámenes Chunin. Y entonces me tocó contra Kiba, exclamó Naruto, gesticulando con las manos. El tipo era rápido y su perro Akamaru era una pesadilla, pero logré vencerlo con una estrategia secreta de distracción de alta gama. Naruto omitió por completo el incidente del gas que lo ayudó a ganar, poniéndose ligeramente rojo, mientras Kurama se burlaba en su interior llamándolo ninja de los pedos. Pero el tono cambió cuando Naruto habló de su combate contra Neji Yuga. Les describió la mirada fría de Neji, el destino que parecía inamovible, como Hinata había sido herida brutalmente por la arrogancia de su propio primo. Naruto relató cómo manchó su mano con la sangre de ella en la arena y juró derrotar a Neji para demostrar que el destino se puede cambiar. Fue por ella, dijo Naruto con una sonrisa más suave. Tenía que demostrarle a Neji que nadie nace siendo un fracasado. En ese momento, el ambiente cambió. Max, que había estado escuchando recostada contra un tronco, lo miró fijamente.
Una chispa pícara, pero cargada de un rastro de celos que no pudo ocultar, brilló en sus ojos. Vaya, Naruto, qué caballero, dijo Max, arqueando una ceja y cruzándose de brazos. Así que un juramento de sangre por la chica tímida, Dime una cosa, deidad ninja. Si alguien aquí en Hawkins se metiera con nosotros, ¿también harías un drama de guerrero legendario o solo guardas esa energía para las chicas de tu aldea? Lucas y Dustin soltaron un comillas al unísono, mientras Mike miraba al suelo intentando no reírse. Naruto, que podía enfrentarse a un demonio de 10 colas pero no tenía idea de cómo manejar las indirectas de una chica pelirroja, se puso completamente rojo, tartamudeando y rascándose la nuca. Bueno. Claro que los defendería, exclamó Naruto, agitando las manos. Son mis amigos. Cualquiera que les toque un pelo tendrá que vérselas con mi gran combo de Naruto Uzumaki. No es Hinata es, y ustedes son. De veras. Max soltó una carcajada al verlo tan confundido, aunque en el fondo, la respuesta del ninja le había dejado una pequeña sonrisa de satisfacción. El ambiente juguetón se desvaneció un poco cuando el sol comenzó a filtrarse entre las ramas, creando sombras largas sobre el patio. Naruto, jugueteando con un pedazo de corteza de árbol, levantó la mirada y soltó la pregunta que había estado rondando su cabeza, pero que no se atrevía a formular por miedo a herir a sus amigos. Oye, Máximo, comenzó Naruto, con un tono mucho más tímido y humano que el de su personaje de deidad. ¿Qué pasó con, ya saben, Billy? La mención del nombre hizo que Mike y Lucas intercambiaran una mirada rápida, pero fue Max quien suspiró, mirando hacia el horizonte con una mezcla de nostalgia y un alivio agridulce. Se fue, Naruto, respondió ella suavemente. Después de que tú y Once lo ayudaran a liberarse, algo en él cambió. Dijo que Hawkins tenía demasiados fantasmas para él. Decidió regresar a California, pero esta vez no para huir, sino para intentar reconstruir su vida. Cree que tal vez pueda encontrar ese camino fuera de la oscuridad que mencionaste. Quizás hasta forme esa familia que nunca tuvo realmente. Naruto asintió, sintiendo una calidez en el pecho. Sabía lo que era cargar con una oscuridad interna y tratar de redimirse. Pero Max no había terminado, una pequeña sonrisa burlona apareció en sus labios mientras recordaba la última conversación con su hermano. Ah, por cierto, añadió Max, entornando los ojos hacia Naruto. Me pidió que te diera un mensaje. Dijo, dile al rubio de las luces que más le vale proteger bien a mi hermana pequeña. Si le pasa un solo rasguño por sus tonterías ninja, volveré a Hawkins y, esta vez sin necesidad de ningún monstruo en la cabeza, yo mismo me las veré con él. Al escuchar la amenaza del tipo que lo había usado como saco de boxeo semanas atrás, la imagen de la deidad suprema se desinfló instantáneamente. Naruto palideció de forma cómica, sus facciones se volvieron planas y sus ojos se transformaron en dos puntitos negros de puro terror mientras un escalofrío le recorría la columna. ¿Qué? Ese tipo da más miedo que el de Suellamentes cuando se enoja, exclamó Naruto, haciendo una reverencia exagerada hacia la dirección donde quedaba California. Oído cocina, Billy-san. Max estará más segura que el despacho del Hokage, de veras. Los chicos estallaron en risas al ver al ninja más fuerte que conocían temblando ante el mensaje de un hermano mayor sobreprotector. Mírate, mocoso, rugió Kurama en su interior, burlándose con ganas. Comillas, mírate mocoso, te enfrentaste a una bestia con cola, a una sombra entre dimensiones, a un Sannin renegado, pero un humano con un Camaro te hace mojar los pantalones. ¡Qué vergüenza de Jinchuriki! Cállate, Kurama. ¿Tú no sentiste sus puños?, le gritó Naruto mentalmente, mientras intentaba recuperar su dignidad ante las risas de Max y los demás. El sol ya se ocultaba tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el patio de la cabaña. Mike, Dustin y Lucas se despidieron con gritos y bromas, pedaleando por el sendero. Sin embargo, Max permaneció allí, apoyada en su bicicleta, observando a Naruto con una calma que lo puso extrañamente inquieto. ¿Y tú?, preguntó Naruto, rascándose la mejilla. ¿No te vas con Lucas? Pensé que vendrían y se irían juntos, ya sabes, como siempre. Max rodó los ojos con un gesto de fastidio muy propio de ella, soltando un suspiro largo. Lucas y yo terminamos, Naruto. Otra vez dijo con indiferencia, aunque con un brillo divertido en los ojos. Ese tonto no sabe cuándo cerrar la boca sobre sus juegos de mesa. Entonces, la expresión de Max cambió. Se enderezó y dio un paso hacia Naruto, clavándole una mirada pícara, juguetona y cargada de desafío que hizo que el ninja se pusiera rígido como un tronco.
¿Por qué la pregunta, Naruto?, soltó ella con una sonrisa ladeada. ¿Acaso estás celoso? Celoso. Yo. Naruto empezó a tartamudear violentamente, agitando las manos frente a él como si intentara espantar un enjambre de avispas. No es eso. De veras. Solo, bueno, creía que como son, y él es. Yo solo pensaba en tu seguridad en el bosque. Es por el deber ninja, ya sabes. Max soltó una risa clara y genuina, disfrutando cada segundo del pánico del chico. Sin previo aviso, se acercó rápidamente y le dio un beso en el cachete. El contacto fue breve, pero suficiente para que Naruto se quedara completamente congelado, con el rostro tornándose de un rojo tan intenso que rivalizaba con el cabello de la chica. «Eres un tonto, Naruto Uzumaki», susurró ella riendo. Max caminó hacia su bicicleta y sacó una bolsa de plástico que colgaba de uno de los manubrios. Con un movimiento ágil, se la arrojó a las manos. Naruto la atrapó por instinto, aún procesando el beso. Al abrirla, sus ojos se iluminaron más que con cualquier jutsu, era ramen instantáneo de una tienda de importación que Max había encontrado en el pueblo vecino. «Para que dejes de comer leche caducada», dijo ella, subiéndose a la bici. «Cuídate, deidad ninja. Nos vemos mañana». Max se alejó pedaleando, dejando a Naruto solo en el porche, sosteniendo su tesoro de fideos y con una sonrisa boba en la cara que ni siquiera los gritos de burla de Kurama en su interior podían borrar.